Muchas gracias por la gentil asistencia, señor economista Fernando Mosquera, y muchas gracias, señor economista Jorge Rodríguez. Y claro, la gente después de que nos escucha un inventario de circunstancias de reparo, muchas de ellas halagüeñas, llenas de algunas iniciativas de buena voluntad para con el país y su economía. Nos hemos dedicado a la economía porque yo creo que el problema más complicado que tiene el Ecuador es la economía en todos sus segmentos. Nos ha ido requete mal en todos nuestros segmentos. Increíble, un presidente economista no ha hecho quedar tan bien que digamos al gremio. Pero han habido también logros, inequívocamente han habido logros, y a eso se remite el juzgamiento social, no de los periodistas. Ahora, ¿qué herida el nuevo presidente de la República? ¿Cuál es la montaña de conflictos? Porque lo primero que pensamos es en la deuda. La deuda, Fernando, va a ser de un tamaño increíble. 3 veces superior a lo que él recibió. Si él recibió en aproximadamente 11 mil millones de dólares, hoy va a ser de deuda. De deuda son 34 mil millones. O sea que estamos a 4 puntos, máximo 6 puntos de el tope constitucional de endeudamiento. Fernando Mosquera. El asunto, si es delicado, Gonzalo, primero déjeme saludar a su enorme audiencia y a los caballeros que se encuentran en este estudio. Sí, estamos a un pequeño porcentaje del 40% que es el precepto constitucional, y cuando también la Junta de Regulación Monetaria y Financiera sacó una resolución en que ya las deudas de otras instituciones ya no van a ser catalogadas como deudas del Estado. Posiblemente podríamos pasar de ese 40% en la realidad, aunque no legalmente. Pero para hacer un análisis completo de la gentileza de su invitación, Gonzalo, de qué heredaría el nuevo gobierno, yo creo que hay que hacer algunas abstracciones. En primer lugar, supongamos que el próximo presidente, no le vamos a dar ningún nombre para evitar cualquier mala interpretación, únicamente le voy a llamar el ungido, ¿no? Que sería oficialista. Y el otro, que para tampoco dar ningún nombre, le voy a llamar el outsider. Ojalá eso se presente y sea real, en donde van a estar varios de los candidatos. Serían las dos alternativas, la oposición o el oficialismo, pero con una característica importante, que cualquiera de ellos puede tener una asamblea a favor o en contra. Supongamos un ungido con una asamblea a favor, como sucede hoy, el modelo continuaría. Y el modelo, como usted manifestó hace un momento, es de un neo-keynesianismo, ¿no es cierto?, del pleno empleo, de gastar el Estado para reactivar la economía, populista, porque ha tenido gran cantidad de recursos y ha primado al economista, al asunto técnico, ha primado los votos y el político. Entonces ahí sería un cantar, una forma de actuar que más o menos sería igual a la que este momento estamos transitando, o un ungido con una asamblea en contra, una asamblea que trate de desmontar ese modelo neo-keynesiano populista que vivimos actualmente, en donde habrá confrontación política muy grave en el tema de las libertades, como desmontar la ley de comunicación, devolver, por ejemplo, como entre varios ejemplos, el 40% del subsidio que entregaba para el financiamiento de pensiones, entre otras cosas. Lidiar con un déficit fiscal muy grande que se origina por un gasto público, especialmente un gasto corriente, un gasto en administración burocrática que es un tanto elevado, que no soporta la economía.
En el otro lado, un ungido con una asamblea oficialista. Ese sería un escenario más o menos parecido al que está viviendo Venezuela en este momento, en donde la confrontación sea unos tratando de desmontar el modelo correísta y el Ejecutivo tratando de ponerse en el interés del grupo que le eligió, que sería una oposición. Y una mixtura que se diera a través de los resultados, que la gente con sensatez dijera en última instancia: yo le doy mi voto mayoritario a que lo que ahora es la oposición, el resto que se han opuesto a este modelo, comiencen a hacer unos cambios, unos estructurales u otros, unos recambios, para efectos de que el modelo no desaparezca del todo, para no provocar tampoco un alzamiento en armas, digamos, del actual oficialismo, que no dejará de ser cuantitativamente importante en el próximo periodo presidencial. Creo que estoy acertando diciendo aquello. Pero si había un outsider. Pero ¿dónde está el poder? Es lo que la gente se pregunta. El poder está en los dos lados, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Si tenemos o sea que si hay que cambiar a ambos lados. Ambos lados, si es que se quiere cierta tranquilidad, y a eso es lo que van a apuntar las dos posiciones. Porque manejar un ungido con una asamblea en contra o un outsider con un asamblea oficialista, hay conflicto, y un conflicto que en el segundo caso puede devenir a una nueva citación, a crear una nueva carta democrática, una nueva constitución que traería complicaciones en la parte económica muy grave. La polarización ya no soporta a nadie. Jorge Rodríguez, bienvenido, buenos días. Gonzalo, buenos días. Fernando, buenos días. A quienes nos escuchan, buenos días. Yo creo que en la mañana de hoy, quienes nos están escuchando hoy día y que escucharon toda la mañana esta importante radio, podrán sacar un poco la conclusión de lo que es la economía y lo que es la política. Si ustedes lo oyeron a uno de los candidatos a la presidencia de la República, ustedes se van a dar cuenta de que él no habló de economía, sino habló de política. Y usted muy bien hizo la pregunta, es decir, sí, eso es para el futuro. ¿Y para ahora? Porque usted nos convoca a la conversación de hoy día, es para ver ese montón, esa montaña de problemas que va a recibir el síndico de la quiebra, que tiene que hacerse cargo en el próximo gobierno. Entonces usted tuvo absoluta razón, pero nunca le respondió. Sí. Ahí está gente que nos escucha, amigos que nos escuchan. Los políticos nos van a pintar, como nos han pintado siempre, esa montaña también de soluciones. Ese mundo maravilloso, ese paraíso que nos hace... empleo pleno. El pan, de el buenos techo, salarios, el empleo, los salarios, la inversión extranjera, la libertad de la empresa. Educación, en definitiva, la salud. El paraíso. Lo que pasa es que los políticos creen en ese paraíso. Inicialmente, hasta cuando llegan y se dañan. Porque el poder y el dinero les daña, les corrompe, les hace malas gentes. Entonces, ¿qué es lo que vemos en definitiva? Por un lado, el político que dice, vean, no se preocupen, voy a ganar las elecciones porque les estoy dando esperanza. Y ese es un cálculo político. Hay que ver si es que realmente tiene o no tiene soluciones. ¿Tiene soluciones para el día de mañana? ¿Qué es lo que necesitamos? Eso. Lo que usted preguntó. ¿Qué vamos a hacer cuando la dolarización se derrumba? Se derrumba, yo le he dicho varias veces desde el año pasado. ¿De qué dolarización me hablan? Cuando realmente hay una corrida de dólares hacia afuera y hay menos dólares que le ingresan al país. Y no solamente por efectos de lo que hace el inversionista nacional, el empresario, el pequeño ahorrista, sino también por lo que hace el propio gobierno para asustar al agente económico. Entonces, por un lado, hay que saber cómo dar las soluciones inmediatas. Cuando no van a haber los dólares suficientes y hay que mantener la dolarización, ¿qué van a hacer? Tienen solamente dos caminos. O salen de la dolarización o toman cierto tipo de medidas que emulen en parte a lo que se hizo en la década de los 80 o en la década de los 90. ¿A qué me refiero? No es que vamos a regresar al neoliberalismo brutal y grosero que teníamos con anticipación.
Hoy día la economía es más práctica, no es tan filosófica como era anteriormente, pero tendrán que acomodar cierto tipo de medidas para efectos de evitar que los dólares se vayan más y nos boten la dolarización. Obligatoriamente tendrán que no entrar a timbre cambiario, porque sería también grosero de parte de un presidente que ha criticado durante todas sus campañas electorales y durante todas sus campañas en los días sábados, que se hablaba en contra del neoliberalismo, que venga hoy día a aplicar una medida específica que nos da el jefe de los neoliberales. Entonces se ve un poco complicado. Pero en cambio, yo me veo este rato en el camino, ¿qué tiene que hacer el próximo presidente? Y eso hay que hacerles hablar. Porque lo que están diciéndoles es el futuro. No estamos hablando de la solución inmediata. Yo le digo, en primer término, ¿quieren defender la dolarización? Pues hay que instaurar listas. Lista de productos. ¿Se acuerdan ustedes de las listas en la década de los 80? Tendremos que tener una lista 1. Una lista 1 en donde los productos alimenticios, la maquinaria, las materias primas indispensables para el desarrollo nacional, cero de arancel. Pero cero, pues, no lo que estamos pagando hoy día. Porque hoy día estamos pagando, incluso por la maquinaria, los equipos para lo que es para la producción, estamos pagando impuestos, así Gonzalo. Así entonces, sí. es que justamente entra por ahí, ¿no? Entonces, así estamos haciéndole a un país más caro. En definitiva, ¿cómo vamos a incentivar la producción teniendo una lista en donde no paguemos impuestos para efectos de darle vitalidad? Hay que producir, hay que generar empleo, hay que generar riqueza, pero no solamente a través de los modelos, del modelo como han venido en un país que se llenaba de plata y que de definitiva necesitaba hacer la obra pública. Aparte de eso, una lista de 2, en aquellos artículos que son un poco necesarios, pero no indispensables. Tienen que tener un arancel un poco más alto. Y una lista 3 en donde tenemos que quitar el incentivo para las importaciones. Es la única forma de ponerle una barrera a los dólares que se vayan. En un momento en donde el dólar se proyecta a futuro cercano, mi querido Gonzalo. Fernando, tú que eres un muy buen estudioso de este asunto, un maestro en las universidades, la tendencia del dólar va a ser durante este año a seguir incrementándose. Si ustedes ven, si ves la tendencia de los últimos 50 años del dólar, prácticamente esa tendencia de depreciación o de apreciación va alrededor de los 8 a 10 años. Entonces, si comenzó a mediados del 14, es lógico que vamos a tener aproximadamente unos 8 años en donde tengamos una apreciación del dólar. El dólar nos va a seguir haciendo daño si no tomamos daño porque las exportaciones se vuelven más caras y las importaciones más baratas. Entonces, tienen que tomar medidas de esa naturaleza. Tienen que tomar medidas en donde tienen que desmontar el día siguiente, ese aparato burocrático que nos hace bullying todos los días a los agentes económicos, que no nos deja trabajar, que no nos deja crecer. Hay que decirles a los banqueros, ya pues, sean parte del proceso de desarrollo en el país. Ya se ganaron un montón de plata en un gobierno que les decía que era antibanquero. Nunca han tenido las utilidades de los bancos que han tenido en este gobierno. Los banqueros tienen que ser también parte del proceso de desarrollo, obligatoriamente. Hay que entrar con una división de poderes importante, pues, Gonzalito. Así es. Tenemos que tener confianza en que cuando el ministerio tal me ataca sin razón, yo tenga derecho a ir ante la función judicial y pueda defender mis derechos, pues. Que no tiene que haber una función judicial sojuzgada, apagada su intención de hacer bien las cosas para efectos de darle gusto a un ejecutivo que le mantenga dándole la platita para sus bolsillos. Fernando Mosquera, termina. Gonzalo, yo por la escasez de tiempo quiero poner un ejemplo para que la gente nos entienda de mejor forma. Posiblemente presionado por la necesidad fiscal, el Ejecutivo solicitó al sistema de rentas internas crear nuevas posibilidades de justicia de redistribución de la riqueza. Y una de esas era la ley de herencias, que fue muy mal exteriorizada en su principio y que hoy lo que ha hecho es evitar una elusión mediante el uso de fideicomisos. Pero si nosotros vemos los resultados fiscales de apenas 24 o 30 millones al año, y que digamos que otros 30 millones son elusión, apenas son 60 millones al año, que eso dividido para 262,000 millones que ha manejado este gobierno es una insignificancia, pero el efecto económico que ha tenido
es tan grave cuando la derecha ecuatoriana propuso en el año 98 el 1% a la circulación de capitales y eliminó el impuesto a la renta. Nosotros ya veíamos la debacle. Eso está sucediendo hoy, porque la gente que tenía sus depósitos en la banca, lo que hizo es decir, esto salvo porque no puedo vender mis propiedades y lo pongo en el exterior. Imagínense que de marzo a octubre del año pasado se fueron más de 3.400 millones de dólares y ahora se insiste en algo que puede ser de justicia redistributiva, pero que no tiene explicación fiscal y que está causando a la economía una enorme incertidumbre. Políticamente es bueno. Políticamente, ¿no? Porque se dice lo que produzca esto, vamos a dar becas para las personas cuando hay suficiente cantidad de recursos para hacer de esta misma manera. ¿Y ese, una vendetta? ¿De qué se trata esto? Mire, yo creo que capricho? a veces son hasta momentos políticos. Ustedes recordarán que el día de Quito, que había la sesión solemne, estuvieron varias autoridades, entre eso el señor alcalde, la función ejecutiva, y hubo una silbatina pero enorme en la Plaza de la Independencia, y el momento de la sesión otra vez se expone como un desquite psicológico el tema de la ley de herencias que hace tanto daño, no en la parte redistributiva, sino en no tranquilizar a los agentes económicos. Entonces la gente estamos dice, enfermos. la gente dice, Absolutamente. mi trabajo es para mis hijos, no para otro hijo impuesto que es el gobierno. Hasta ahí. Hasta vernos. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Jorge. Cuando la política se pone por sobre la economía, tenemos los problemas que vivimos hoy día. Correa comenzó bien cuando tenía, hombre joven, soñador, pensaba en que la economía era fundamental para el país. Pero la política se puso encima de la economía y son 5 años que venimos con ese tipo de manejo que básicamente está destruyendo a todo el aparato productivo nacional. Hasta el punto que las exportaciones, por ejemplo, del sector industrial han decaído durante este gobierno. Las exportaciones del sector agrícola, en cuanto a valor, han decaído en este gobierno. Hay una desazón empresarial por la incertidumbre jurídica. Entonces ahí no hay incentivo para producir y por lo tanto mayor desempleo y mayores índices de delincuencia. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Jorge. 10 en punto de la mañana. Nosotros seguimos informando. Usted es el que decide.